nuestra programación y vamos de inmediato con la sesión de la Comisión Lavallato. Y a un asesor. Esta invitación se formaliza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y por el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión Multipartidaria. Señores congresistas, habiendo dado lectura al oficio por el cual, con mucho respeto, señalando los temas y además el ordenamiento constitucional y reglamentario que nos ampara para hacer esta investigación, le cedo el uso de la palabra al haberla solicitado el congresista Gino Costa Santolaya. Gracias, presidenta. Saludando a los miembros de la comisión. Presidenta, me parece innecesario que se insista con el presidente de la República por las siguientes consideraciones. Yo ya lo he señalado en anteriores oportunidades que el presidente de la República no está obligado a colaborar con comisiones investigadoras del Congreso. Mejor dicho, está protegido por la Constitución a efectos de impedir que las comisiones investigadoras del Congreso puedan interferir con sus funciones constitucionales. De la misma manera que están protegidos de dicha interferencia en sus funciones los congresistas de la República. Y quiero recordar, porque ya tuvimos esta discusión en otra oportunidad, quisiera recordar que así lo señalan, por un lado, el artículo 117 de la Constitución, que establece en qué casos el presidente puede ser investigado y acusado durante el ejercicio de su función, y establece también los mecanismos para investigar a los congresistas de la República. Ustedes recordarán que a raíz de los problemas que tuvo la comisión con el Ministerio Público, esta comisión, cuando era presidida por el congresista Albrecht, solicitó una opinión consultiva a la Comisión de Constitución precisamente sobre si los fiscales como funcionarios públicos estaban o no en la obligación de acudir ante una comisión investigadora del Congreso. Esa opinión fue otorgada, suscrita el 7 de febrero del 2017, en respuesta a 5 preguntas de esta comisión, y es el informe de opinión consultiva número 01-2016-2017, que en su página 9 dice lo siguiente, y voy a leer, presidenta: cabe resaltar que están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Los supuestos del artículo 117 de la Constitución son traición a la patria, disolución del Congreso cuando no es, en el caso contemplado en la Constitución, que es la falta de voto de confianza al segundo gabinete del Consejo de Ministros, traición a la patria, disolución del Congreso por razones distintas a las que contempla la Constitución, impedimento de que se reúne el Congreso o alguno de los organismos electorales y, por último, no convocar elecciones. Son las únicas causales que establece la Constitución para permitir que se le investigue y se le acuse al presidente de la República. Entonces, dice la opinión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Costa, le solicito una interrupción al congresista Mauricio Mulder. Sí, con todo gusto, presidente. Congresista Mulder. Presidente, algo tendrá en la conciencia el señor Pedro Pablo Kuczynski para creer que esta comisión lo va a acusar constitucionalmente, porque al señor Kuczynski se le ha pedido que comparezca como testigo, y además en actos que tuvo como cuando era ministro.
O sea, esta no es una comisión que va a ver si el presidente de la República ha infraccionado o no la Constitución. Eso será ya otro tema, porque en el fondo, con lo que está haciendo ahora, lo está haciendo. Pero eso ya será, incluso es otra comisión la que tendría que hacerlo, no la comisión de investigación. Entonces, increíble que el presidente de la República y el congresista Gino Costa, en su defensa, arguyan que el solo hecho de que la comisión busque un testimonio del señor Kuczynski sobre un tema de cuando era ministro de hace casi 10 años, se quiere escudar en su condición de presidente de la República diciendo de que solamente puede ser juzgado y acusado por esas circunstancias. Entonces quiere decir que ya en la conciencia tiene él el concepto de que por los hechos ocurridos y que son competencias de esta comisión, va a formulársele posteriormente una acusación. Y eso no estaba en el ánimo de ninguno de los miembros de esta comisión, sino simplemente que testimonie lo que ocurrió, reitero, cuando era ministro de Estado, no cuando es presidente de la República. Gracias, congresista Mulder. Efectuada esta precisión que parece que es definitivamente importante, congresista Costa, para que continúe. Sí, dice la opinión consultiva, continúo, presidenta, dice que está exceptuado de concurrir a una comisión investigadora del Congreso, repito, exceptuado de concurrir a una comisión investigadora del Congreso de la República, el presidente de la República, en tanto que solo procede a investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del 117. Y los congresistas, en aplicación del artículo 93 de la Constitución, que dispone que no están sujetos a interpelación. Entiendo que nunca los congresistas han concurrido a comisiones investigadoras del Congreso. Decenas de veces. Y no concurren porque si lo quisieran, pero claro, podrían no hacerlo porque están premunidos de ello por el artículo 93 de la Constitución. De la misma manera que el presidente de la República está protegido, ¿no es cierto?, por el artículo 117 de la Constitución. Y en su primera conclusión, presidente, en la página 13 de la misma opinión consultiva, el informe dice, tanto el artículo 97 de la Constitución como el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República otorgan a la comisión investigadora la atribución de citar autoridades, funcionarios y servidores públicos a fin de que comparezcan y brinden información. Por tanto, los fiscales de todos los niveles no pueden negarse a asistir a una comisión investigadora del Congreso para proporcionar información que no sea de naturaleza reservada. Están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede a investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 de la Constitución y los congresistas en aplicación del artículo 93, que dispone que están sujetos a interpelación. Esta opinión está respaldada por la opinión de otros constitucionalistas y el presidente de la República, que hubiera podido, en efecto, recibir a la comisión si él hubiera querido, ha decidido hacer uso de las prerrogativas que le da la Constitución y no hacerlo. Sin embargo, presidenta, esta no es una actitud que pretende impedir cualquier colaboración con la comisión. El presidente ha señalado que colaborará con la comisión y remitirá por escrito, ¿no es cierto?, su opinión sobre lo que ha sido, a criterio del presidente, su participación en los proyectos que son investigados por esta comisión, que han sido con detalle leídos por usted hace unos minutos. O sea que no hay ningún afán acá de no colaborar con la comisión. Se hará esa colaboración en el marco que establece la Constitución, que ni siquiera obliga al presidente a remitir una respuesta por escrito, pero el presidente tiene el deseo, no tiene nada que ocultar, el deseo de colaborar con la comisión, y así lo hará en la manera que ha decidido hacerlo, que es remitiendo por escrito sus pareceres sobre su participación. Continúe, congresista Costa. Entonces, presidenta, acá se ha dicho, y me llama la atención que lo diga el congresista Mulder, que acá hay indicio de culpabilidad, porque el presidente no quiere colaborar. Yo quiero recordar que la participación del presidente en la concesión del proyecto IRSA Sur ha sido investigada por varias comisiones del Congreso durante el gobierno
del presidente García. Y en ningún caso, y posteriormente en la Comisión PARI, y en ningún caso se ha establecido indicio alguno de responsabilidad por parte del actual presidente de la República. O sea que en el pasado, cuando el presidente Kuczynski no era presidente, ha colaborado en todas las comisiones del Congreso, ninguna encontró responsabilidad en él, ha colaborado con todas las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y lo volverá a hacer. Continuará colaborando con las investigaciones del Ministerio Público cuando se los soliciten. Nunca ha sido investigado por estos hechos, no está en calidad de investigado. O sea que de ahí a saltar a la conclusión de que si el presidente hace uso de una prerrogativa constitucional es una demostración de indicio de culpabilidad, me parece pues un salto demasiado, digamos, largo y demasiado jalado de los pelos en realidad. Sobre todo viniendo del congresista Mulder, cuyo jefe político acaba de declarar, ¿no es cierto?, que es una barbaridad que a él la Fiscalía ose investigarlo, cuando todos los políticos estamos sujetos a las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es colaborar. Entonces, al día siguiente de que el expresidente García... Congresista Acosta, por alusión, pide intervenir el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, gracias, porque 2 veces me ha aludido el congresista Acosta, pero justamente en ese último argumento está la contradicción que tienen, ¿no? O sea, a otros sí, pero a él no, que no lo toque. Al presidente Alan García se le está reabriendo procesos que ya también concluyeron y se le están haciendo imputaciones de cuando era jefe de Estado, justamente diciendo que en su condición de jefe de Estado encabezaba una organización criminal. Entonces, eso sí vale, ¿no? Entonces, al contrario, me parece que el argumento que acaba de esgrimir el señor Gino Costa en representación del gobierno revela que más bien es el gobierno el que está influyendo sobre el Ministerio Público para que se haga este tipo de cosas. Porque para mis amigos todo, pero para mis enemigos la ley. ¿Cuál es el temor del señor Kuczynski de contestar? El presidente Alan García ha pedido reiteradas veces, y usted es testiga, congresista presidenta, venir a esta comisión a declarar. Ya que ha querido varias veces venir a declarar. No es como el señor Kuczynski que se corre de la comisión. Al contrario, el que no la debe no la teme, presidente. Pero algo temerá el señor Kuczynski para encima agredir a la comisión y encima vulnerar las leyes, porque esos argumentos que se están trayendo son argumentos rebuscados para tratar de eludir dar respuestas. El señor Kuczynski ya ha aceptado que una comisión de este Parlamento, del actual Parlamento, fuera a Palacio de Gobierno y se le hicieron preguntas sobre distintos temas en una comisión encabezada por el congresista Becerril, en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ahora no, ahora tiene miedo. Ahora tiene temor de que se le pueda preguntar cosas que tienen que ver con sus sociedades, con sus socios chilenos, con Latin Invest, etcétera, porque ya hay un tema mucho más específico. Y entonces pretende mandar respuestas por escrito de preguntas que todavía no se le han hecho. Y cuando era solamente ministro. Entonces, presidente, aquí las cosas no las podemos llevar a ese tipo de caricatura. El presidente de la República tiene que saber, de acuerdo al inciso B del artículo 89 del reglamento, las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran. Solo los culpables se evaden, solo los culpables dicen me voy a mantener en silencio, solo los culpables dicen no acepto ir a concurrir a una comisión investigadora. Pues los parlamentarios tampoco están obligados, pero muy pocas veces he visto parlamentarios, uno que otro cobarde que había, que se negaban a venir a las comisiones. Todos venían por su cuenta y brindaban los testimonios que decían, porque su principal argumento era que no tenían nada que ocultar. Los que tienen que ocultar son los que se escudan en este tipo de cosas, pues, presidente. Entonces, yo no puedo aceptar que el congresista Costa empieza a decir que, bueno, que entonces como a Alan García lo están investigando, hay una contradicción. Justamente, sí, pues lo están investigando y está compareciendo, no se corre.
Pero aquí estamos viendo un presidente de la República que se está corriendo de una comisión que lo único que le va a hacer es preguntas testimoniales de cuando era ministro. No quiere contestar ese tipo de temas. ¿Cómo no va a ser indicio de culpabilidad? Pues, por lo menos en mi criterio, lo es. Gracias, congresista Mulder. Congresista Costa estaba en el uso de la palabra. Pero antes de que usted tome nuevamente el uso de la palabra, me gustaría hacer conocer a esta comisión, y ya que esto es público, de que al presidente Kuczynski se le cita en su condición de exfuncionario y porque ha sido señalado por varios de los testigos que han concurrido a esta comisión investigadora. Su participación ha sido señalada en testimonios reiterativos y se le invita en su condición o en condición de testigo para que ratifique y en todo caso detalle a esta comisión en qué consistió su participación. No hay un señalamiento ni una imputación específica. Se le cita como testigo para que aporte al esclarecimiento de los hechos que investigamos en un caso que está bastante avanzado y en el cual, repito, han existido ya señalamientos de su participación. Esto porque, como el congresista Mulder me lo repite, y son varias veces que me repite que el expresidente García quiere venir a esta comisión, esto se hace en un orden de la investigación, en el cual se van acopiando testimonios, se van acopiando indicios, se van acopiando evidencias, y en base a eso, en la oportunidad que corresponde, se trae a la persona que el momento significa que su participación testimonial va a ser lo suficientemente grande como para no volver a citar y estar citando y recitando como ya ha ocurrido en el caso, por ejemplo, del señor José Graña, que ante las nuevas evidencias hemos tenido que volver a citarlo porque aparecen nuevos indicios. Entonces lo que queremos es llevar un orden en la investigación. No es que de pronto existan preferencias por uno u otro, celeridad para uno o para otro, sino que el nivel de avance de la investigación ha determinado que la presencia del presidente Kuczynski en su condición de exfuncionario sea ya relevante por el momento. Congresista Costa, para que continúe. Presidenta, no lo digo yo, sino lo acaba de decir usted. No hay contra el presidente de la República ningún señalamiento ni ninguna imputación específica. Me alegra que lo diga, pero eso se contradice con el hecho de que varios de los testigos y investigados que han acudido ante la comisión han señalado al presidente de la República. ¿Qué cosa han dicho? Lo obvio, que el presidente de la República presidía Proinversión en su calidad de ministro de Economía. Eso no es ningún señalamiento de ninguna responsabilidad, ni indicio de responsabilidad. Entonces, esa es la situación. El presidente no tiene nada que ocultar y por eso enviará sus opiniones por escrito. Y si la comisión tiene repreguntas que hacerle, se las podrá enviar y el presidente podrá contestarle a la comisión por escrito porque no tiene nada que ocultar. No tiene nada que ocultar y no quiere tampoco impedir el trabajo de esta comisión. Pero hay una norma constitucional a la que él se acoge en este caso, ¿no es cierto?, para evitar, digamos, recibir personalmente a la comisión. Porque, como lo he dicho, lo dice el artículo 117 de la Constitución y lo ratifica en su opinión consultiva la Comisión de Constitución cuando era presidida por el señor Miguel Torres en febrero de este año. Y esa opinión consultiva está firmada por los siguientes congresistas, además del congresista Miguel Torres, por Lourdes Alcorta, por Gilmer Trujillo, por usted, señora presidenta Rosa María Bartra, por el señor Miguel Castro, por Javier Velázquez Quequén, por Vicente Ceballos, por Karina Beteta, por Edwin Vergara y por quien habla, señora presidenta. De manera que la decisión del presidente de responder por escrito es una demostración de disposición para colaborar con la comisión en el marco que la Constitución le faculta. Él no está obligado a recibir a una comisión investigadora, como lo he señalado de manera clara, presidente. Y además, ya he dicho, ha colaborado en el pasado con 3 comisiones investigadoras que no han establecido ninguna responsabilidad por parte de él en el otorgamiento de la Buena Pro en el caso de la Interoceánica Sur, ni ninguno de los otros proyectos. Ha colaborado con la Fiscalía
y lo seguirá haciendo, señora presidenta. De manera que yo soy de la opinión de que la comisión reconozca cuál es el marco constitucional en el cual debe moverse la comisión y que reconozca la buena disposición del presidente de la República de colaborar con la Constitución por escrito y responder a cualquier pregunta que la comisión tenga por esa vía, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, en realidad llama la atención la respuesta. Llama la atención la respuesta porque... Y llama la atención, bueno, no llama la atención, es lógico que el colega Costa defienda al gobierno, es su gobierno, es normal. Lo felicito inclusive por el esfuerzo que está haciendo inmensamente grande de defender lo indefendible. Pero en todo caso, presidenta, hay que distinguir. Una cosa es el cargo de presidente de la República y otra cosa es que el presidente de la República haya participado o cometido delitos o errores antes de ejercer el cargo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por lo tanto la inmunidad es hacia la función, a la persona que ejerce la función. No es la inmunidad con fecha retroactiva a los actos que haya cometido después. Nosotros en el Congreso no hemos inventado la Lavajato. Nosotros no hemos inventado las coimas de Odebrecht, nos hemos enterado de ellas a través de la prensa además extranjera. No tenemos la culpa de tener que estar aquí en esta comisión y todos los medios, todos los días y todas las semanas tocando temas de corrupción que se han conocido porque vienen de afuera. No es culpa nuestra, presidenta. No es culpa nuestra que hemos descubierto que muchas personas amigas y distinguidos ciudadanos, por lo menos parecían distinguidos, hayan participado en este tipo de actos. La verdad que es desagradable inclusive investigarlos, pero no nos queda más alternativa que hacer un saneamiento moral del país. Y entonces me extraña que el presidente de la República no quiera colaborar. Y yo quisiera, presidente, narrar acá algunas palabras del jurista y parlamentario Javier Vallerriestra, que dice lo siguiente cuando se trató el tema de Toledo. Hay que recordar que Toledo estuvo investigado por las firmas falsas durante su gobierno, pero las firmas falsas fueron antes de su gobierno. ¿Y qué dijo Vallerriestra en su momento? Dijo, debe comparecer en sesión pública, estar expuesto a las preguntas de los miembros de la Comisión del Congreso, que investiga la masiva falsificación de firmas que habría perpetrado Perú posible. El presidente de la República no tiene estatuto de inmunidad. No hay, efectivamente. Y sería bueno estudiar el tema de un estatuto de inmunidad del jefe de Estado y de otras personas importantes del país, del Estado peruano. No tiene estatuto de inmunidad. En mi concepto dice, debe comparecer ante el primer poder del Estado y en sesión pública y explicar. Y ya lo he dicho la vez pasada, presidente, el Francisco de Paula González Vigil, el año 1832, cuando empezaron a acusar al mariscal Agustín Gamarra, importantísimo jefe de Estado y prócer de la independencia, bueno, González Vigil dije que este era el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque llamaba a ministros, interpelaba a ministros, censuraba a ministros y porque daba normas para que el presidente las cumpla y las haga cumplir, y por tanto podía ser también sujeto de acusación. Pero acá sigamos, presidente, con lo que dice Vallerriestra, dice, el presidente de la República es investigado por hechos punibles cometidos antes de su mandato. Es evidente que el presidente de la República no tiene estatuto de inmunidad, insiste. Pero cuando el presidente de la República comete un delito privado, como el supuesto delito de firmas falsas, que es particular,
no funcional, no lo ha cometido ejerciendo la presidencia de la República. Tenemos ejemplos en Francia y en Estados Unidos, como lo ocurrió con Nixon y como lo ocurrió recientemente con Clinton, donde Paula Jones lo acusaba de hostigamiento sexual. Y la Corte Suprema declaró que el presidente no tenía inmunidad. Estoy hablando de Estados Unidos, que es importante porque el señor Kuczynski juró cumplir y hacer cumplir la Constitución americana en su momento. Entonces, esto le debe interesar. Y que tenía que comparecer, igual sucedió en el caso de la Lewinsky, la famosa Lewinsky, la practicante Lewinsky. Y Clinton también fue sometido a la justicia. Claro, eso no es un delito funcional. Acosar a una practicante de la Casa Blanca no es un delito funcional. En Estados Unidos fue acusado y casi destituido. Le costó muchísimo. Por suerte ya había pasado la reelección, si no, no sale reelecto en los Estados Unidos. Entonces, encontramos que el presidente de la República, en mi concepto, dice Ballestra, debe comparecer ante el primer poder del Estado, en sesión pública, explicar las imputaciones en su contra, porque el presidente de la República es un ciudadano presidente. Cualquiera de nosotros, si es citado, tiene que ir al Parlamento. Entonces, presidenta de la República, esto está clarísimo. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución? El señor Costa ha hablado de la Constitución, el artículo 117, y ha leído una consulta en la Comisión de Constitución que no reemplaza la Comisión de Constitución ni a la ley ni al reglamento, que habla de investigación o de acusación constitucional, más que eso, y no se refiere a una invitación, no habla en ningún momento de invitación. Pero ¿qué dice el artículo 97? El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones. Lo dice el artículo 97. No hace distinción entre el presidente de la República y un ciudadano de a pie. Pero ¿qué dice el artículo, presidenta? Otro artículo que no ha citado el señor Costa, el artículo 117 ha citado él, pero que vaya al siguiente, ¿no? Que vaya al siguiente, al 118, que dice, corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y las demás disposiciones. Bueno, pues, aquí está. Y finalmente, presidente, vayamos a lo que es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, que es el que menos se conoce en el Congreso, parecería. ¿Qué dice el reglamento, presidenta? Dice, artículo 88, inciso, 88, inciso B. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona, cualquiera, señor Costa, a través de la presidencia, cualquiera, él también, cualquiera, están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar las informaciones testimoniales y documentación que requieran, y etcétera. Y acá hay una serie de normas que hay que cumplir. De tal manera, presidente, que el presidente de la República tiene que cumplir. Lo que pasa es que no hay un estatuto de inmunidad, no hay un procedimiento, pero tiene que estar presente de todas maneras. Ahora bien, presidente, el presidente ha dicho que esto es un circo. O sea, acá no hay payasos, presidenta. Acá yo no veo payasos. Es una comisión que trabaja con seriedad. Circo es, o payaso es, bailar pues con la banda presidencial una polca, ¿no? Eso sí puede ser una actitud o una acción circense. Nosotros bailar con la banda presidencial una polca o un vals peruano que parece más bien una música country del oeste norteamericano, eso sí me parecería circense, presidente, pero no el hecho de estar aquí trabajando en seriedad por conocer la verdad. Y a propósito, presidenta, Humala la comisión López Meneses visitó Humala y declaró. La comisión Villanueva, de Edgardo Villanueva, visitó a Toledo sobre las firmas falsas en Palacio de Gobierno.
Toledo solamente se limitó a no grabar. Ese día se malogró la grabadora, pero se le tomó una declaración y hubo un acta. Y en el caso de PPK tengo entendido que recibió a Becerril y a otras personas en el caso de Moreno. O sea, el caso Moreno sí, el caso Odebrecht no. O sea, aquí se ha dicho bien que todo esto lo que hace es aumentar las sospechas de una participación que todos deseamos que no sea cierta. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Costa, con respecto al tema que hice mención y con respecto a que otros invitados han señalado al presidente Kuczynski, efectivamente han señalado su participación como presidente del Consejo de Proinversión, organismo que adoptó decisiones determinantes en el proyecto. ¿Cuáles? La entrega en concesión, la aprobación de las bases, la aprobación del contrato y la decisión de continuar con la suscripción de este contrato, pese a la información emitida por la Contraloría sobre procesos pendientes de algunas empresas y ganadores de la Buena Pro. Además, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, se exoneró del ciclo del proyecto la carretera interoceánica y por eso es que consideramos que su testimonio es determinante en este proyecto, pero además hemos señalado en la lectura del oficio que necesitamos conocer su testimonio como testigo de aquellos hechos en los cuales ha presidido o ha participado y que son realmente importantes para esta comisión. Además que nosotros no lo estamos invitando a concurrir ni siquiera, le hemos pedido respetuosamente que nos señale para que nosotros vayamos y él fije el lugar, la hora y las condiciones en sesión reservada. Y definitivamente tengo que sumarme a lo que acaba de señalar el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, a una protesta enérgica con respecto a señalar que esta comisión sería un circo y peor aún, que haya afirmado que aquí solamente hay insultos. Que recordemos nosotros, o que recuerde yo, estoy presidiendo esta comisión que está sesionando hasta 4 veces por semana, hasta en doble turno, no se han proferido insultos. Y peor que siga que esto, que acá solamente hay insultos, tengo que en mi condición de presidenta rechazar de forma enérgica. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta, una interrupción. Una interrupción para el congresista. Y además, Víctor Andrés. finalmente, Presidenta, Presidenta, lo que estoy dicho, creo que las declaraciones, aparte de que hay que rechazarlas por su contenido, también por el tiempo, por su oportunidad.